le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, amigos del auditorio. Gracias a Dios verdaderamente por esta oportunidad que nos concede de estar aquí detrás de estos micrófonos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad y por ustedes también, que son tan generosos en acompañarnos en todos nuestros programas desde hace 18 años. Así que gracias, hermanos, por esta oportunidad de convivir en Cristo para reflexionar y disfrutar estas riquezas eternas de este Evangelio que nos da esa vida saludable en la fe. Pues voy a darles la dirección de la Iglesia El Camino de la Fe. Este es un programa de la Iglesia El Camino de la Fe, que está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Tenemos reuniones los días, mañana domingo tenemos 2 reuniones, una es a las 11 y la segunda es a las 5 de la tarde. Así que le invitamos, si usted no tiene un lugar a donde ir, le invitamos para que nos acompañe, escuche la palabra, y usted va a descubrir que la palabra lo consolida, lo construye, le da idea, le da rumbo, porque es la doctrina la que establece al creyente. Así que, mis hermanos, y el día viernes es uno de los días en que tenemos reunión general también, a las 7 de la tarde. Muy bien, pues los teléfonos aquí en cabina son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Ya están allí las líneas, ya están nuestras hermanas atentas para recibir su llamada. Así que ahí está, pues. Entonces queremos oírle, queremos que usted esté participando. Muchas veces es en pedir oración, dar gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben que este programa está dividido en 2 secciones. La primera hora, de 8 a 9 de la mañana, está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. La segunda hora, de 9 a 10 de la mañana, a cargo de un servidor. Así que, mis hermanos, les dejo en la compañía de nuestra hermana Elizabeth. Gracias, hermano.
Y qué gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes. Un programa más en vivo de la Iglesia El Camino de la Fe. Y que verdaderamente estamos ya prácticamente saboreando nuestros próximos 18 años de estar transmitiendo estos programas de tendencias de nuestro tiempo. ¡Qué alegría! Verdaderamente que si alguien nos hubiera comentado que esto nos iba a suceder, créalo que lo hubiéramos guardado como un gran tesoro en nuestro corazón, esperando el tiempo de Dios. Pero mire que Dios es un Dios de sorpresas. Él es el soberano y es dueño de todas las cosas. Y en esa preciosa sorpresas que Dios nos da, nos ha hecho partícipes de su obra, esta obra maravillosa de anunciar el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que bienvenido a este espacio y muchas gracias por acompañarnos, y solamente voy a reiterar las líneas y agregar una línea más, que es el teléfono de nuestra iglesia. Si estas líneas están saturadas, usted nos puede llamar al 8-379-9060. Una vez más, 8-379-9060. Y recordarle que aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en esta estación, en el 900 AM, las líneas son el 8-377-9573 y el 8-379-8839. Una vez más, 8-377-9573 y el 8-379-8839. Del interior de la República, la A sin costo, usted puede llamarnos al 01800-122-7336. 01800-122-7336. Y el teléfono, reitero, el teléfono de nuestra iglesia es el 8-379-9060. También recordarle que en este momento usted puede accesar allí a YouTube en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo, para que usted nos pueda escuchar, y será una alegría deleitarse en esa preciosa palabra de Dios. E invitarle también los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 8 a 9 de la mañana, para que usted esté con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, allí en la página www.radioadoración.com. Una vez más, www.radioadoración.com. Allí donde nuestro pastor, nuestro hermano Isaí Ramos, director de esta estación que es La Voz del Corazón de Dios, bueno, pues enlaza a nuestro hermano en Estados Unidos para anunciar esta gran verdad, que Jesucristo está vivo el día de hoy y que muchos pueden venir a entregar sus vidas, y el Señor hará un cambio total y radical para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Así que le invitamos para que usted esté con nosotros lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana en la página www.radioadoración.com. Y muy bien, voy a iniciar esta mañana con un canto muy precioso, un canto cuyo contenido es uno de los fundamentos más preciosos que la Iglesia Evangélica Cristiana tiene, como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que me llena de gozo, me alegra saber que Cristo no está muerto, Él está vivo. Por lo tanto, me oye, me ve, puedo hablar con Él, puedo pedirle que me ayude, que me asista, que me dé sabiduría, entereza, que me haga un hombre o una mujer fiel a Jesucristo, para que cuando Él venga, estemos preparados para estar con Él por la eternidad. Y precisamente el Señor Jesucristo padeció grandes sufrimientos, fue a la muerte, pero luego la gran noticia,
La que me alegra es que Él no se quedó en la tumba. Se levantó a una condición de vida, que de Cristo se tiene que decir a una condición a la que Él nunca jamás había estado, jamás había vivido, y que nunca antes en ningún otro se había manifestado. Eso nos llena de alegría. Así que, como siempre, acompáñenos para disfrutar este gran suceso que es la resurrección de Jesús. Y todo el escenario, es cierto, cambió. Jesús había muerto. Antes, los discípulos que los veíamos llenos de gozo, de alegría, victoriosos porque estaban con su Rey y su Señor, ahora ya no está. Ellos, el escenario cambia y vemos a unos discípulos desanimados, temerosos. Y Él repentinamente apareció después de resucitar. Pues verlo vivió de nuevo el ánimo en ellos. Jesús está vivo y les dio motivos para hablar ahora con toda seguridad, pues la tumba está vacía. Y creo que justo ese hecho, el de la tumba vacía, hace al cristianismo valioso, pues podemos decir que su fundador vive. Esa tumba está vacía, Cristo Jesús vive. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué Jesús pudo resucitar y los demás no? Y es así que esa pregunta nos permite decir, ¿acaso hay razones por las que Cristo resucitó? Y sí las hay. Y una razón, la primera de ellas sería que Cristo resucitó por ser quien era. Y justo sobre esa verdad es que Pedro descansó su gran sermón en Jerusalén el día de Pentecostés. Ante aquellas multitudes, sí, eran las mismas, esas multitudes que habían menospreciado a Jesús y gritaron a Pilato: crucifícale, crucícale. Pero Jesús ya no está en la tumba, Él resucitó. Y Pedro les dice por qué es que pudo hacerlo. Y no solo eso, sino que afirma que quedarse en la tumba sería entrar al territorio de las cosas imposibles. Así que Pedro diría a quienes pocos días antes odiaron a aquel Jesús que había hecho grandes milagros, había tenido miedo hasta ahora de un sirviente y luego de una mujer. Pero Jesús está vivo y ahora Él se llena de valor y les dice de Jesús, según Hechos capítulo 2, verso 24, que Dios lo levantó. Suelo los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está presentando, realmente hace notoria la criminalidad de los asesinos de Cristo, quienes se regocijaron con su muerte. Increíble, pero así fue. La gente estaba feliz porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario, pues pensaron que ya eso se había acabado. La muerte finiquitaba el molesto caso Jesús. Nunca más se hablaría de él. Pronto la gente lo olvidaría
y ciertamente la muerte lo tuvo prisionero hasta un tercer día. Pero luego ya no pudo retenerlo y Cristo Jesús resucitó entre los muertos. Él había dicho que Él era la verdad y la vida. Y cuánta burla se podría haber hecho de esas palabras si se hubiera quedado entre los muertos. ¿Se imagina cómo la gente el día de hoy causaría risa esas palabras? Pero siendo quien era, dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¡Qué maravilloso! Sus palabras son una gran verdad, una delicia, una alegría que nos causa expectación. Pero con gozo podemos decirle a ese sermón de Pedro por regalarnos esta dicha tan gloriosa que es como para ponerla tan alto. ¿Y cuál? Esta, que era imposible ser retenido de ella. De la tumba, no, imposible ser retenido por la muerte, la que jamás hubiera querido soltarla. Pero como Él es el Señor, tuvo que dejarla. Era imposible que aquel Jesús, siendo Dios hecho hombre, pudiera permanecer en el reino de la muerte. Alégrese, porque Jesús está vivo el día de hoy. Y entonces sería normal que no hubiera resucitado. Y para hacer más notorio el caso, trae a escena aquella legendaria y muy querida figura del rey David. ¡Qué precioso! Un hombre lleno de promesas y honores. Sin embargo, dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Lo que voy a decirles, no hay manera de que se considere que haga agravio a una persona tan ilustre. Pero él murió. Sí, David murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y allí está él. No se ha levantado. Aquí tiene 1000 años y aún sigue allí. Pero él, siendo profeta, dice Pedro en el verso 31, habló de la resurrección de Cristo y fue específico, pues dijo que no alcanzaría su cuerpo a entrar en descomposición. Y así fue, pues no se levantó después de un cuarto día, que es cuando el cuerpo entra en ese estado de descomposición. No, lo hizo al tercer día, porque Él dijo que al tercer día resucitaría y su palabra es la verdad. Pero veamos esto. Si imposible hubiera sido que se quedara entre los muertos, en tanto que Él es la vida misma. Y de la misma manera es imposible quien crea en Él pueda seguir muerto en delitos y pecados. Si usted cree en Jesús, vendrá novedad de vida. Así que con su muerte satisfizo las demandas de la justicia. No habría motivos para aquel que es inmortal por sí mismo continuara en los brazos de la muerte. Y por ser Él quien es, tenía que levantarse de la tumba. Así que esa es una buena razón del por qué resucitó, por lo que Él era. Pero hay más razones. ¿Cuál?
que resucitó para cumplir el pacto que Dios le había hecho a David. ¿Cuál pacto? Dios es un Dios de sorpresas. Y muchos siglos antes había sorprendido a Abraham, allá en aquellas tierras lejanas de Ur de los Caldeos, donde se le dio a conocer, aunque la Escritura no dice cómo es que fue eso. Lo que sí es cierto que un día se le había revelado, y había un detalle de ese hecho, es que jamás, aunque luego Dios diría a Abraham que era su amigo, jamás Dios le había dicho cuál era su nombre. Nunca se lo dijo. Solo llega ante un hombre al parecer moribundo, muy enfermo, aquel caldeo a punto de morir. No se sabe por qué, pero era una situación que requería una solución hecha solo con un acto de poder, y ese poder era el poder de Dios. Y Dios le había dicho, y le dice, Abraham, Abraham, y él diría, ¿quién eres? Y la respuesta es, yo soy el Dios Todopoderoso. Y en ese momento se establece una relación, y Abraham conoce al Dios que todo lo puede. Él es suficiente para su vida. Aunque no sepa su nombre, Él es grandioso. ¿Y cómo se llama tu Dios, Abraham? El que todo lo puede. ¿Y para qué más? Y es allí donde se establece una relación sólida con Él, con el que todo lo puede. Y yo puedo decir que hombre tan más inteligente. Otros vacilan en tener una relación con el Altísimo. Y yo puedo decirle a usted, usted puede. Jesús se levantó de la tumba. Y es para que los hombres en toda la tierra corran y sean inteligentes y lo reciban como su Salvador personal. Y un día Dios le hace una promesa a este hombre que le creyó. Y no se la hizo porque Abraham le hubiera pedido esto, ¿no? ¿Qué iba a saber Abraham de que el mundo podía ser salvo? Nada. No sabía absolutamente nada de que Dios quería salvar al hombre. Eran en este momento cosas espontáneas de Dios, que las hace porque quiere y porque Él puede. Y que más o menos es la misma idea que Dios nos dio al Hijo. Nosotros no sabíamos que Dios tenía un Hijo, pero sin embargo nos lo dio porque quiso. Y en ese querer tan grande, tan soberano, le promete a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué maravilloso! Un hombre elegido por Dios, seleccionado por Él. Y ahora el Cristo simiente de Abraham había resucitado para cumplir aquella promesa de que en Él las gentes serían bendecidas. Y yo le digo, Señor, yo quiero ser bendecida por ti, que mi familia lo sea y que el mundo entero lo sea. Y eso mismo hizo con David, el rey, diciéndole, te prometo un trono eterno, pero también un rey eterno que saldría de sus hijos y un reino eterno. Formalmente le prometió
la perpetuación de su reino y también de su trono aquí en la tierra. Dios estableciendo una relación con los hombres. Pero ¿cómo se habría de sentar a reinar alguien eternamente si la gente muere y todo se acaba? Pues viviendo eternamente. Y yo pregunto, ¿y quién es eterno sino solo Dios? Y el día cuando el Verbo se hizo hombre, escogió una familia de la casa, no solo de Judá, sino específicamente de la casa de David, linaje humano del cual vino el Cristo. ¿Cómo pues cumplirle a David esa promesa si el Hijo de David, Cristo Jesús, se hubiera quedado en la tumba? Él tendría que resucitar para sentarse literalmente en el trono de David su padre. Y eso hará Jesús el día cuando regrese y ponga su pie en el monte de las olivas. Justo en ese momento tan crucial para Israel, quien sin salida, impresionados, verán abiertos los cielos, y lo hace con un gran ejército celestial, y con el resplandor de su venida destruirá al anticristo, e irán gozosos a recibir a su Salvador. Y sin duda dirán, este sí es el esperado, este sí es el Mesías. Pero dice Zacarías en el capítulo 13, verso 6, que es cuando ven sus manos, que tiene señales de haber sido herido, y le dirán de una manera tan especial, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y el Señor les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Mire cómo les llama amigos. Y el capítulo 12 de Zacarías, también en el verso 10 dice, allí dice el pasaje de parte del mismo Mesías. Y dice, derramaré sobre la casa de David, primero sobre los de su linaje, los de la casa de David, y luego sobre los moradores de Jerusalén. Allí donde le rechazaron, allí mismo le crucificaron y lo sepultaron, y dará espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Se da cuenta, el velo de su ceguera espiritual será quitado, y todos se convertirán a él en un solo día, y llorarán como se llora sobre el único hijo. Un gran lamento por haber hecho esto con su Señor y su Salvador. Y se cumplirá aquella vieja oración. Usted la recuerda, que Jesús le enseñó no a los gentiles en origen, sino a los de Israel, cuando dijo, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, que es justo ese reino de David restaurado por su Hijo Jesús, el cual, por ser eterno, tendría un reino eterno. ¿Y cómo hacer eso si se quedó entre los muertos? Pero podemos decir con goce los creyentes de ahora, la llamada iglesia, que en esas fechas nosotros vendremos con Él, pues la iglesia ya viene con el carácter de la esposa del Cordero. La iglesia ya está glorificada. Nada que ver con el reino, ese reino terrenal de David, el cual se entra, dijo Jesús,
con una justicia solo un poco mayor que la de los escribas y fariseos de su tiempo. Mientras que la iglesia tiene una posición gloriosa, única. Esa es llevada a lo que Jesús llamó el reino de Dios. Distinto totalmente a lo que es el reino de los cielos establecido en la tierra. Solo que al reino de Dios, Jesús le dijo a Nicodemo, aquel buen hombre, sí, buen hombre y justo, que en ese otro reino, el reino de los cielos, solo se entra naciendo de nuevo. Ese reino prometido a David es el reino que Juan el Bautista predicaba. Ese fue el reino que Jesús predicó en todo su ministerio. Ese fue el reino que sus discípulos predicaron durante esos 3 años que estuvo con ellos. Y como requisito probatorio del escogido es que sería de su linaje y nacido en Belén. ¿Acaso no podía comprobarse eso en esos tiempos, cuando era riguroso los linajes? Claro que sí, pero no quisieron. Por eso el Señor dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Antes, ese rechazo es que entonces por derecho de antigüedad le cumple la promesa a Abraham de decirle a los gentiles también. Y aquí estamos por su salvación. Y así como habrá ese reino de David restaurado, también ese reino de Dios, allá arriba, en aquellas mansiones celestiales, allí será el gozo y la alegría de la iglesia. Así que resucitó para cumplirle a David la promesa de su reino con base en Jerusalén. Reino que no guarda relación con el otro. Pero, ¿qué habría sido de ese juramento de Dios a David si Jesús no se hubiera soltado de los dolores de la muerte? ¿Qué importancia tendría el pacto de David? Pero como era imposible que fuera retenido por la muerte, entonces todo tiene sentido. Y una razón más, resucitó para garantizar que nuestro perdón en su nombre era firme. Gracias a Dios por ello. Por eso la carta a los Romanos capítulo 4, verso 25 dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es cierto que fue en la cruz donde obró la redención, no en la encarnación, no en su ministerio, sino en aquellas 6 horas de la cruz. Pero qué valor, qué sentido tendría que Él me perdonó si estuviera muerto. Pero eso, y por eso es que Pablo exclama, el apóstol, y dice que no como el delito es el don. ¿Y qué tan grande es el delito que nos arruinó a todos? Pues depende quién sea Adán. ¿Y quién era? ¿Acaso el dueño de la tierra? No. Él no era propietario, él solamente era un administrador, y en función de ser lo que era, así fue tan grande el alcance del delito que por uno entró el pecado a todos. Pero entonces, de igual modo preguntamos, ¿qué tan grande es el don? Pues depende de quién sea Jesús. Él es el heredero de todas las cosas y creador de todo. ¿Cómo entonces el delito va a ser más grande que el don de Jesús?
Por eso el apóstol Pablo usará esa frase tan preciosa que dice mucho más. Si Él no hubiera resucitado, entonces no tendríamos razón de estar aquí anunciando el nombre maravilloso de Jesús. Y yo le digo, tan grande la salvación que Dios nos ha dado y tan grande su perdón, que Jesús resucitó entre los muertos y ahora Él está vivo. Y esto tiene que ser suficiente para nosotros, para alegrarnos y estar felices. Por eso la carta a los Romanos capítulo 14, verso 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que usted y yo nos gozamos y nos alegramos y podemos decir, Él volvió a vivir para ser Señor de todo. Y me alegra poder decir que Él es mi Señor. Y este canto que es resurrección, dice el autor, gran esperanza nos da el Señor en su palabra. Gran esperanza nos da el Señor en su venida. Resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, resurrección. Muertos en Cristo, luego en la iglesia sucederá. Y en las alturas a los creyentes recibirá. Transformación en un instante, sin corrupción, iremos al Padre. Resurrección, grande promesa nos da el Señor. Y luego reafirma y dice, resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, yo esperaré, resurrección. Y termina el autor diciendo, el enemigo a los creyentes acusará, pero el Maestro a su rebaño defenderá. Resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, yo esperaré, resurrección. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Así que yo la invito para que usted se alegre y usted pueda decir, si Cristo está vivo, entonces Él sigue haciendo bienes a los hombres. Y yo le digo, sí, sigue viendo por nosotros, porque Él es el dueño de toda la tierra y por lo tanto nosotros podemos decirle, Señor, ven a estar conmigo. Te necesito en mi vida para que cambies, me transformes y me hagas una nueva criatura. Y aquellos que le conocemos podemos decirle, Señor, te admiramos. Señor, te damos gloria y honor porque tú eres un Cristo que está vivo y por lo tanto tienes poder. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y yo le digo a usted, ¿qué necesita este día? Necesita que Dios le ayude, pida y va a recibir. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Escuche este canto que lleva por título Resurrección. Gran esperanza nos da el Señor
en su palabra. Gran esperanza nos da el Señor en su venida. Resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, resurrección. Muertos en Cristo, luego la iglesia sucederá. Y en las alturas a los creyentes recibirá. Transformación en un instante, sin corrupción, iremos al Padre. Resurrección, grande promesa nos da el Señor. Resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, yo esperaré, resurrección. El enemigo a los creyentes acusará, pero el Maestro a su rebaño defenderá. Resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, yo esperaré, resurrección. Resurrección, esperanza gloriosa. Resurrección, esperanza divina. Yo confiaré, resurrección. Yo confiaré, resurrección. Yo confiaré, yo esperaré, resurrección. Gracias a Dios.
Jesús resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios por ello. Un bello canto alusivo a la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que estas cosas son las que nos hacen tener una esperanza, una alegría, realmente un regocijo como iglesia. Que el Dios que nosotros predicamos y anunciamos a través de estos medios de comunicación no está en una tumba. Él está vivo, resucitó al tercer día para estar a la diestra de la majestad de Dios. Así que verdaderamente podemos decir que no estamos solos. Dios está con nosotros y su Hijo amado dio su vida para rescatar este mundo lleno de maldad. Y ahora usted y yo podemos decirnos que nos sentimos felices de que tenemos a Dios con nosotros. Hermano Ramos, Sí. tenemos llamadas en esta hora. Sí, precioso asunto doctrinario e histórico, porque es un Definitivo. hecho real. La resurrección de Cristo no está en la tumba, y es lo que los ángeles dijeron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Es cierto. Él ha resucitado. Y esa doctrina de la resurrección de Cristo es uno de los apoyos fuertes. Pablo dijo, si no resucitó, vana es nuestra Así fe. es. Estamos en nuestros pecados. Pero como Él resucitó, nuestra fe es verdadera y nuestros pecados han sido perdonados. Amén, hermano. Pues sí, tenemos llamada, hermana Diana. Reiteramos los teléfonos, Sí, hermano, sí, sí, 8377-9573 y 8379-8839. Así Muy es, bien. hermano. Entonces, llámenos a estos teléfonos, presente su petición para que estemos orando junto con ustedes. Nos ha llamado Salvador Maldonado y Esteban Maldonado. Piden oración por ellos, por sanidad, tienen problemas de diabetes. Y dice que nos siguen escuchando. Gloria a Dios por ello. Cosa que les agradecemos, por supuesto. Es una bendición que usted nos regalen su tiempo para oír estas verdades de la fe. También nos ha llamado Alberto Gutiérrez, de allá de Santa Catarina. Él está pidiendo oración para el hermano Raúl Román. Un saludo a nuestro hermano, Claro por que sí, supuesto hermano. que sí, a quien apreciamos, porque es cierto, ha sido un hombre de paz, un hombre bondadoso. Hermano Raúl Román, y para su esposa Ninfa, para que Dios, dice, lo siga prosperando en sus negocios, porque ellos han sido muy generosos. Así es. Bueno, y porque oramos unos por los otros, definitivamente, no solamente por la generosidad, que realmente son gente generosa. También César Paz pide oración para su mamá, para que Dios le dé sanidad. Nos ha llamado también de Kentucky Guillermo Ramos, así es. y le dan gracias a Dios porque lo ha guardado y espera que el familiar de la hermana Adriana, esposa de Isaí, Sí. que el Señor toque a Así, su papá, Su papá, que está y delicado. sí, que lo restaure, que lo saque adelante, y sigue orando por los hermanos de la caída de la tarde, y envía un saludo a la iglesia El Camino de la Fe. Gracias Guillermo por este saludo a la iglesia El Camino de la Fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos haciendo todas estas cosas. Claro, hermano. La hermana Argelia Sí. también nos ha Qué llamado. gusto, hermana Argelia. Sí, claro que sí. Qué alegría, hermana. Sí, yo envío un saludo a la hermana Argelia y a la hermana Dávila. Claro, Que Dios hermano. me las bendiga. Así es. Saluda a su pastor, al hermano Ramos y a toda su familia. Dice que siempre ora por nosotros. Gracias, hermana. Muchas gracias. Que Dios y le que bendiga. además ella está lista, como siempre, para tomar las peticiones del pueblo de Dios. Envía saludos a los hermanos de Carolina del Norte
al hermano Isaí, bueno, yo Que- creo que se lo vamos a dar personalmente al hermano Sí, Isaí, hermano, ese saludo. ese saludo. Creo que le está oyendo. Y a todos los que hacen posible los enlaces de las enseñanzas del hermano Ramos. Pide que sigamos orando por ella para que el Señor le restaure su sanidad, y dice que nos bendice. Gracias, hermana, que Dios me la bendiga. Claro que sí, porque ella ha sido desde el 2001, como otros hermanos obreros de la caída de la tarde, siempre han estado muy al pendiente de las peticiones que se hacen. Ellos toman aquellas oraciones, aquellas peticiones muy particulares y oran por esos problemas. ¿Cuántas victorias Dios nos habrá dado por sus oraciones? También nos ha llamado nuestra hermana Altagracia. Ella está pidiendo por un nieto de ella. Sí. Porque Humberto, hay ¿verdad? problemas, Sí. hay problemas fuertes intrafamiliares. Y bueno, la abuelita también está pidiendo por él. Claro que Entonces esperamos la intervención de Dios en los problemas de la familia y que Dios aquiete el alma y regañe sí. Así es. para que estas cosas se corrijan. Porque la iglesia, la familia, como la iglesia, tiene que ser un lugar de paz. Si en la familia no se encuentra paz, no se puede encontrar paz en la sociedad. Si en la iglesia no se encuentra paz, entonces ¿dónde hay paz para el espíritu? También pues ha llamado Luis Lauro y él está pidiendo oración por salud física, económica y espiritual. Muy bien, mis hermanas. Así es, hermano. También hay necesidades, hermano. Yo quisiera que oráramos por varios hermanos y verdaderamente pedirle a Dios que Él participe, porque lo ha hecho, hermano. Esta semana ha sido una semana Sí. de sorpresas, Así es. donde la vida de muchos de nuestros hermanos congregantes han estado, hermano, en los hospitales, mas sin embargo Dios nos ha sorprendido y los ha sacado adelante. Así es. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias por el trabajo, por el alimento que cada día encarece más y que la gente batalla mucho para obtener un recurso para salvaguardar, hermanos, a su familia? Es así. Vivimos tiempos en los que cada día debemos decirle al Señor gracias y te necesitamos en nuestra vida. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Hasta estamos orando para que no se descompongan los vehículos, que los equipos de casa, como Sí, lo son hermano, el todos los refrigerador y otras enseres. cosas, porque estas cosas tienen mucho costo y definitivamente las cosas no están para gastar ahorita. Así es. Absolutamente nada. Inclusive las enfermedades, hermanos, son costos tan altos, ya ir con un especialista, los medicamentos, los estudios Todo se ha clínicos, disparado. es realmente desbordante. Vamos a orar en esta hora. Querido Dios, te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre, porque verdaderamente tú estás vivo. Cristo no está muerto. Y esto, Señor, trae alegría a nuestros corazones y una gran esperanza Sí, de Señor. que podemos pedir a aquel que todo lo puede y que tus palabras son la verdad para nuestra Así vida. Yo te ruego, querido Dios, que tú bendigas a todas las familias de la tierra. Pon paz, Señor, en los matrimonios. Dirige, que tu espíritu dirija, Señor, la relación familiar. Que tú dirijas, Señor, en nuestra vida personal, esa relación que hay con el Altísimo. Que en todo momento atesoremos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, por aquellos que viven aún en pecado, yo te ruego que el tiempo de Dios se apresure para sus vidas y ellos conozcan el gozo de tener una salvación tan grande. De la misma manera por los que están enfermos, por los que tienen negocios, Padre eterno, por aquellas madres que sacan adelante sus hijos, por los que tienen empresa, Padre, te rogamos
por el Cristo que está vivo, que en esta hora participes en la vida y des paz, alegría y gozo a todos, todo por causa de Jesucristo, el Hijo de Dios, que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Sí, amén. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos este día con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios porque nos concede la bendición de estar aquí esta mañana participando en estos comentarios que estamos haciendo. Usted sabe que no estoy predicando. Les dije que tomaba temas y que podíamos hablar a manera de charla, hacer comentarios espontáneos, que usted nos haga preguntas, porque son cosas muy, muy útiles en el aprendizaje de la fe en Cristo Jesús. Y bueno, esta mañana desde luego habré de tomar como tema, usted sabe, acabo de terminar en el tema escatológico de la venida de Cristo por la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y que hemos estado trabajando por varios sábados, ¿verdad? Y bueno, eso ya lo dejamos atrás, y el día de hoy habré de empezar con otra cuestión, como es la carta a los hebreos. La carta que algunos dicen que la escribió Bernabé, que la escribió otro, pues yo insisto y creo formalmente por razones muy valederas que la escribió el apóstol Pablo. Nadie mejor para poder hablar sobre esto. Bueno, esta mañana, antes de entrar en materia, pues tenemos el gusto de tener aquí a nuestro hermano Isaí Ramos, que pues viene de Carolina del Norte y con quien hemos estado enlazados por prácticamente, pues creo que ya cumplimos o estamos cumpliendo este mes de septiembre 2 años. Hermano Isaí, bienvenido. Amén, gracias y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes que siempre son fieles radios escuchas de esta programación, en el cual pues siempre es una grande bendición poder expresar las grandes verdades absolutas que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras. Y sí, efectivamente, bueno, ya en este mes de septiembre cumplimos 2 años donde mucha gente ha sido bendecida en este estado de Carolina del Norte, en el cual pues la gente ha sido fortalecida espiritualmente, y eso es lo que necesitamos, que la palabra sea expresada tal y como se nos fue dado por los apóstoles y profetas del antaño. Yo creo que ha sido de grande bendición. A veces no conocemos hasta dónde podemos haber llegado, no Así tenemos es. idea, pero de que llegamos a levantar almas que están un poquito decaídas por ahí, y confirmar la fe en muchos creyentes, como lo hacía Pablo, reafirmando esta fe maravillosa que se nos ha sido entregada solamente una sola vez. Así es que bueno, estamos contentos, estamos aquí por alguna situación en Monterrey, mas sin embargo pues siempre nos comunicamos 3 veces a la semana, que viene siendo lunes, miércoles y viernes, en el horario de aquí de Monterrey a las 8, de 8 a 9.
y en Carolina del Norte, que ahorita estamos escuchándonos a través del www.radioadoración.com, en el cual se retransmite este programa los sábados en este mismo horario. Usted puede ingresar y si usted desea también nos puede escuchar por ese medio, pero sin olvidarse los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 aquí en Monterrey, en Carolina del Norte, repito, de 9 a 10. Así es. También pues me acompaña esta mañana nuestro hermano Edmundo. Bienvenido, hermano Edmundo. Gracias y nuevamente un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues entonces después de esta formalidad de los saludos a nuestros hermanos y las bienvenidas, que por supuesto son tan agradables y necesarias, pues entonces nos dirigimos al tema con el que vamos a estar trabajando pues por varios sábados, definitivamente, como es esta carta escrita, carta a los hebreos, dice textualmente, que en realidad era a los judíos, nada más que era necesario hacer una distinción. Si el escritor la dirige a los judíos, pues no se distingue a quien está escribiendo, sino que generalizaría. Sin embargo, como él está escribiendo específicamente a un grupo de judíos, que eran los creyentes en Cristo Jesús, de las iglesias que estaban establecidas en Judea. Acuérdese que es el orden en que Cristo dijo, primero en Jerusalén, luego en Judea, y entonces esto había resultado en el nacimiento de muchas iglesias. Y antes de entrar precisamente a esta cuestión, yo quiero señalar que a estas alturas en que se escribe esta carta, había persecución durísima contra los hermanos creyentes, los judíos, perseguidos por judíos también. ¿Sí? Los judíos no creyentes persiguiendo a los judíos creyentes en Cristo. Y, por cierto, yo quiero remontarme un poco al libro de los Hechos para darle un poco de trasfondo de dónde venía la pedra. En realidad, esta persecución, puedo decirlo con toda confianza, que nace con aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Porque miren, hermanos, según el libro de los Hechos, hubo dos clases de persecuciones. Una de ellas fue la persecución saducea, que fue la primer persecución que se desató contra los creyentes. Recuerde usted que el día del Pentecostés se cumple aquella promesa de recibir poder de lo alto. Los hermanos recibieron poder de lo alto. Es un poder que nada tiene que ver con tener el Espíritu Santo y nada tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Este es un poder que fue otorgado de lo alto, entregado por el Espíritu Santo a aquellos hermanos que estando en el aposento alto orando, a eso de las 9 de la mañana, se oyó un gran estruendo. Y ese estruendo indiscutiblemente fue para llamar la atención. Y la gente se orientó de dónde viene ese estruendo. Y lo ubicaron por allá donde estaba el llamado aposento alto, que al parecer era de la madre de Marcos, el que es el escritor del Evangelio de Marcos, que había sido un muchachito la noche que Jesús fue aprehendido, según mismo Marcos lo relata. Incluso menciona un detalle chusco, que ese muchachito salió enredado solamente en una sábana. Al oír el escándalo donde llevaban al Señor Jesús, pues como todo chamaco, la curiosidad le ganó y se enredó en la sábana. Y dice Marcos que pues algún vago, yo creo que le jaló la sábana, y eso le sucedió precisamente al evangelista Marcos. Detalles interesantes, ¿no? Pero que le dan identidad. Ahora bien, precisamente allí el apóstol Pedro, cuando la gente viene, y que yo he dicho, empezaron a hablar en otras lenguas, en lenguas extrañas, pero no son lenguas angelicales,
O sea, estoy dando el antecedente a menos que Cristo venga, pues se suspenderán estas venidas aquí al programa, pero mientras no venga nosotros lo disfrutamos, hablando de estas cosas. Entonces, empezaron a hablar, es decir, recibieron poder, esa es una cosa, pero empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué clase de lenguas? Pues no eran lenguas angelicales. Porque lo he dicho, muchos creyentes dicen, hermano, pero es que yo quiero ver cómo hablar lenguas angelicales. ¿Dónde dice la Escritura que algún hermano habló lenguas angelicales? Por amor a Dios. Que hemos dicho, si los ángeles cuando vienen a visitarnos nos tienen que hablar en nuestro idioma. ¿Sí? Entonces, que porque Pablo dice allá en Corintios capítulo 13, si hablase. Sí, nada más que no se olvide que ese sí en realidad es un caso hipotético y supuesto. Si es que hablase, no dice que las hablaba. Si las hablase, entonces de ahí se basan para decir eran lenguas angélicas. No. El día de Pentecostés, los hermanos empezaron a hablar idiomas. Idiomas. ¿Qué clase de idiomas? Pues los que había en el mundo. ¿O no dice la Escritura que la gente que venía de Mesopotamia, de diversos lugares, para no meternos en hacer una lista, dijeron, ¿cómo es que les oímos hablar a estos galileos? Y eso fue muy significativo porque Galileo era sinónimo de ignorancia. Y yo he dicho otras veces, imagínense a Pedro hablando el griego clásico, por amor de Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el que diseñó los idiomas en el mundo, también los hizo hablar diversidad de idiomas que hablaba la gente. No idiomas angelicales, no lenguas angelicales. Lengua extraña, pues claro que sí, pues para ellos era extraño que hablaran en ruso, en el idioma que hablan los rusos. Pues si yo lo hablara, que no lo conozco, pues para mí sería una lengua extraña. Definitivamente. Yo digo, para poner las cosas muy bien los pies sobre la tierra, en estos comentarios que hermano Isaías hacemos, hermano del mundo, de manera espontánea, y vamos a ir entrando al tema, por supuesto, pero de tal manera que Pedro, cuando dijeron que estaban borrachos, Pedro da un sermón precioso, que incluso los acusa de deicidio. Ustedes mataron al autor de la vida. Y claro, una declaración como esas y llenas del poder del Espíritu de Dios, pues sacudió a la multitud. Dice que fueron compungidos, se sintieron verdaderamente estrujados desde adentro del alma. Y dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y ese día se convirtieron 3,000 gentes. Como 3,000, no sé si específicamente 3,000 o como 3,000. Es un número redondo. Y cuando dice la Biblia que se convirtieron como 3,000, yo digo, ha nacido la iglesia. Amén. Que ha durado hasta ahorita 2016 y que no se va a acabar. Amén. Porque las puertas del infierno de Jesús no prevalecerán contra ella. Alguien me dijo una vez, no, hermano Ramos, espéreme, ya los apóstoles y muchos hermanos que creían en Cristo ya eran la iglesia. Bueno, es cierto, ya eran en el sentido de que eran gente salva y tenían el Espíritu Santo en ellos. Cristo había soplado sobre ellos y le dijo, tomad el Espíritu. Claro que sí. Pero el asunto está en que el día de Pentecostés se hizo oficial el nacimiento de la iglesia, que es como cuando decimos que Cristo eternamente era el Cristo de Dios, sí, para la deidad, pero para los hombres, ¿qué sabíamos nosotros? Que ese Jesús era el Cristo. Pero en el río Jordán, el Espíritu Santo que vino sobre él hizo oficial, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el autorizado. Entonces Dios siempre hace oficial las cosas, de tal manera que el día de Pentecostés se hizo oficial. Pero resulta que Pedro y Juan iban a orar al templo.
porque los hermanos que se convirtieron no construyeron un templo aparte. No, ellos, los judíos siguieron en Jerusalén yendo al templo a orar. Y luego después de que y sin duda se cerraba el horario, ellos regresaban al aposento alto, donde moraban los apóstoles. Pero mientras tanto se juntaban los hermanos, pero quienes vivían en el aposento alto, dice el libro de los Hechos, eran los apóstoles, donde moraban Pedro, Juan, Santiago, ellos. No moraban las hermanas que estaban allí, iban a orar. Pero esa mañana, 9 de la mañana, estaban ya postrados y sucedió eso. Ahora, ¿a dónde voy? Pedro, cuando alguien, un hombre que estaba pidiendo, le dice Pedro las palabras que menos le gustan a alguien que pide: no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo. Y ese que es significativo, al que acababan de crucificar, de maldecir, de vituperar, de decir que era un poseído y que era un mentiroso y un engañador. Pedro, lleno del poder, porque para eso es el bautismo con el Espíritu Santo, para recibir poder, para poder hacer milagros. Y es muy cierto, no para colgárselas como medallas de general, yo hablé en lenguas, ¿y luego qué? Entonces Pedro le dice al hombre: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Oiga, y el hombre se puso de pie. Eso está sucediendo como antecedente a lo que yo voy a hablar sobre la carta a los hebreos luego. Imagínense, se levanta ese hombre y vino la gente. ¿Qué ha sucedido? Dijo Pedro: no, un momento. Si esto no ha sucedido por nuestra virtud, esto ha sucedido porque Cristo está vivo, señores. Por eso ha sucedido. Sí, nada más que aquí hubo un problema. El que ellos dijeran que Cristo estaba vivo le sacudía el tapete al liderazgo judío de ese tiempo. ¿Por qué? Anás, a Caifás y a todos. Porque eran saduceos. El liderazgo de Jerusalén era saduceo. De tal manera que no creían en el Espíritu, no creían en ángel, ni creían en la resurrección. Entonces, cuando resulta que Pedro dice: en el nombre de Jesucristo, el cual está vivo. Oiga, espéreme tantito. Si Dios lo honró levantándolo entre los muertos a su hijo, porque Dios lo hizo significativo, me lo mataron, lo resucito, lo levanto de entre los muertos. Ahora yo quiero preguntarles, véalo en carácter político. ¿Qué cree usted que pensaría la gente de su liderazgo? Es que ellos nos dijeron que Jesús era un mentiroso y un engañador. Era lo mismo que decir: estos líderes que tenemos en Jerusalén son inhábiles y no deben de estar de líderes del pueblo. Y entonces dice que es cuando vinieron y aprendieron a Pedro, resentidos que anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Libro de los Hechos. Entonces se da la primera persecución, hermano Isaí. La primera persecución. Ahí tenemos un antecedente. Pero la persecución saducea, hasta ahí llegó. Fue a nivel local. Fue en Jerusalén. Pero luego se da una segunda persecución, que es cuando Esteban discute con los electos de los conocedores de la ley y no pudieron con él por la sabiduría con que el Espíritu Santo le hizo hablar a Esteban. Dice que no podían soportar, y algunos intérpretes afirman que debatió con Saulo de Tarso. Algunos intérpretes. Alguien me dijo: locura, es que Saulo de Tarso era un chamaco. ¿Quién le dijo que era un chamaco? Pusieron los vestidos de Esteban a los pies de Saulo, que era un mancebo, que a los 30 años era considerado como un mancebo.
Y para ser testigo de calidad, pues no era un muchachito de 10, 12, 15 años. Era un hombre, pero entre ellos era un mancebo, 30 años era un mancebo. Inclusive no podía ser rabino, y Pablo era un rabino, y necesariamente debía tener 30 años. Necesariamente. Digo, cosas como esas así. Ahora, imagínese, Saulo de Tarso, el erudito en cosas de la ley, es el que entra en debate con Esteban, y Esteban lo vence, donde él se preciaba de ser el conocedor como nadie, porque dice, yo era fariseo de fariseos y aprovechaba mucho más que los de mi nación. Usted no está hablando de un chamaquito de 15 años, hombre. Y aprovechaba mucho más que los de mi nación. Es decir, yo era un hombre significativo. Entonces, cuando sucede eso, matan a Esteban y empieza una gran persecución, y esta es la persecución farisea. De tal manera que ahora sí me remito a la carta a los hebreos. Los hermanos estaban siendo perseguidos porque era producto de la persecución que había diseñado Saulo de Tarso, pero el Señor lo salva, lo manda a predicar, lo hace un apóstol, y ahora ese mismo que era perseguidor le escribe a los hermanos que estaban en Judea y les dice, no se me desanimen y no dejen sus congregaciones, como algunos tienen por costumbre. Si tienen un comentario, es decir, ahí podemos, yo por mi parte, dejar así la introducción. Bueno, es un punto bien interesante hablando acerca de Esteban, un hombre que fue elegido porque estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía poder y autoridad, y me recuerda una frase que estos hombres rechinaban hasta los dientes porque lo que traía Esteban era fuerte, era pesado. Sabiduría pura. Y eso es lo que es lindo, meditar en estas palabras y concebir que ese mismo poder sigue actuando el mismo día de hoy, que no se ha acabado. Hombres que dieron su vida por lo que hicieron, por conocer a Jesucristo, aunque nosotros físicamente no le hemos conocido físicamente, pero se siente la verdad absoluta en nuestras vidas, y por eso no tenemos que callar. Yo creo que Esteban fue uno de los hombres que yo admiro porque dio su vida. Había algo en su rostro que no lo podían soportar. Yo creo que lo interesante aquí es que aprendamos de estos hombres, de grandes hombres, como se estará viendo en Hebreos, hombres de la fe, hombres que tuvieron un lugar de excelencia. Otro que quizás Hebreos no lo menciona es el Juan el Bautista, un hombre que realmente también dio el todo por el todo. Ahora, pero yo mientras estabas diciendo estas cosas, hermano Isaí, yo estoy pensando en un asunto muy particular. Esteban no era un rabino. No. O sea, en realidad no tenía manera de otra forma de vencer a un erudito. Pero dice, es decir, hubo una operación sobrenatural. Y esto nos da una idea. La iglesia no camina dentro de un terreno natural. Es decir, somos un pueblo que aunque caminamos en este mundo, hay manifestaciones que la dimensionan a la iglesia con carácter de un pueblo que está por encima de cosas naturales. Y entonces quiere decir que el creyente no es cualquier cosa. Amén. Debemos dimensionarnos. Imagínense, dice, no podían resistir. Bien dijo el Señor Jesús, cuando los cuestionen, no se preocupen, que les va a ser dada. Y el Espíritu de Dios no solamente da poder, sino le puso en el entendimiento de Esteban, porque fue una operación pensante. ¿Sí? Porque Esteban no era un merolico. Era una operación pensante, es decir, el Espíritu de Dios trabajó en el entendimiento de Esteban, en la reflexión de Esteban y en la fuerza expresante de Esteban, de tal manera que venció a gente que no podía ser vencida. Mundo, manos sí. mundo. Usted
en estas dos intervenciones se ha observado la persona de Esteban, y que muy claramente en el libro de Hechos, que es en el capítulo 6 donde viene este pasaje, dice allí que estaban libertinos, cireneos y alejandrinos, y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Justamente me llama la atención este pasaje porque actualmente, hermano Ramos, hermano Isaí, estamos observando una tendencia que hay de que la iglesia evangélica utilice... Evangélica cristiana, sí, utilice hoy en día mucha literatura apócrifa para comprender la historia de las escrituras o sobre Jesús. Y entonces aquí podemos observar que se comenta que en ese tiempo se utilizaba mucho esa literatura apócrifa. Y aquí lo que observamos es que aunque realmente existían estos hombres conocedores, sabios y entendidos aún en esa literatura, Esteban, con ese poder superior a través del Espíritu Santo, los derrotó. Absolutamente. ¿Verdad? Ahora, si en realidad estamos hablando de Saulo de Tarso, pues imagínese el maestro de lujo que tenía, Gamaliel. Así es. Había la escuela de Gilel el Viejo. Gilel el Viejo decía, no tienen que saber nada más que la Torá. Gamaliel decía, no, además de conocer nuestra ley, vamos también a conocer el pensamiento del mundo. De tal manera que, fíjate nomás, Manisaí, cuando Gamaliel habló, o sea, nunca lo habíamos oído ni lo hemos oído en la historia, pero de repente se asomó y dijo unas palabras y decimos que es sabiduría. Dijo, quítese de problemas. Miren, se han levantado hombres que han llevado tras sí mucha gente. ¿Y hoy dónde están? Se acabó ese movimiento. Una moda, son modas. Ándele. Y entonces se pasaron, vinieron, revolucionaron a los creyentes. Hoy esto está tremendo. Y ya hoy, cosas que hace el año pasado, hace 2, 3 años, ya se fueron. Sí. Porque lo que no es de Dios, dijo, no permanece. Pero si esto es de Dios, no lo podrán ustedes detener. Y entonces, imagínate el maestro que tenía Saulo de Tarso. De tal manera que entonces estamos hablando de que ese hombre muy celoso de la ley, Saulo de Tarso, sumamente celoso, que evidentemente estamos hablando de que es un contemporáneo de Jesús. Digo, porque si fue contemporáneo de Esteban, y precisamente esto estaba fresquecito, acababa de pasar el día el asunto de Pentecostés, pues no podemos decir, como dicen algunos, no, es que Saulo de Tarso estuvo muy distante en otra generación. No, señor, porque estos hechos que se están comentando son recientes a la resurrección de Cristo Jesús. Y entonces qué interesante, hermano Isaí, hermano del mundo, que la iglesia no esté abandonada a su suerte para que medio mundo venga y la atrape. ¿Ah? No, recibiréis poder, dijo. ¿Poder para qué? Para hacer milagros, pero poder para hablar, para fijar las cosas. Y es que en realidad yo recuerdo que se decía que no se puede predicar el evangelio como si estuviera usted predicando una mentira. El que predica el evangelio y es consciente tiene que predicarlo como la cosa superior. Por encima de todas las cosas está el valor de esa predicación. Entonces ahí tenemos un cuadro. Y entonces yo voy a leerles a ustedes, y después de que lea yo, pues se va a hacer un espacio. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia,
y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces, si usted me pide que le ponga título a esto, sería Cristo es mejor. Y entonces acabo de leer estos primeros 3 versículos con que el apóstol Pablo hace la introducción a esta carta. Y que yo dije, pues yo le pongo como título Cristo es mejor. Por eso hablamos de la superioridad de Cristo. Sí, habló por medio de los profetas Dios. Y muchos de esos profetas fueron grandes profetas. Entre ellos Moisés. Sí, nada más que este es el Hijo. Y por consecuencia, ninguno de ellos tiene la altura y la jerarquía del Hijo. Por consecuencia, el mensaje del Hijo es superior a cualquiera. Así que hemos empezado con esta carta a los hebreos, que dije que fue escrita por el apóstol Pablo, y les llamó los hebreos para distinguirlos del resto de los judíos. Porque si él dice carta a los judíos, pues está escribiéndole a medio mundo. Pero al escribir carta a los hebreos, está escribiéndoles y designando exclusivamente a la iglesia judía en Judea, a los creyentes. De tal manera que esta carta tiene una gran expectación para los hijos de Dios, porque expone en ella la tesis que podemos reducirla a esto: Cristo es mejor. ¿Cómo les sabe a ustedes esta expresión, Cristo es mejor? Pues es algo extraordinario, hermano, ya que en algunos otros comentaristas podemos observar que resaltan la excelencia del Señor Jesús, la excelencia de Cristo en lo que va a tratar la carta a los hebreos. Pero, es superior a... Pero no es lo mismo excelencia que decirle que es superior. Así es. Porque alguien puede tener excelencia y no ser exactamente superior a todos. Cristo no solamente tiene esa excelencia, sino una excelencia al máximo, excelencia superior. Así es, a lo sumo. Fíjese usted la idea con que el apóstol Pablo llega con los hermanos, porque estos ya estaban muy desanimados, y estaban pensando regresarse al judaísmo. Ellos debieron de pensar, no habremos equivocado nosotros nuestra decisión, y habiéndonos separado ahora, pues resulta que pues estamos en un problema, como si Cristo nos metiera en problemas, cuando que la tesis de los evangelios es Cristo nos saca de los problemas. ¿Estamos de acuerdo, hermano Isaí? De tal manera que Cristo es mejor y este es un tesoro. Él escribe a los judíos que vivían dentro de las fronteras de Judea, que habían creído en Cristo. Ese bien. Y que en ese momento estaban sufriendo una dura persecución de parte de los judíos de allí, de Judea. Persecución que no podemos ignorar, empezó con Saulo de Tarso, el fariseo de fariseos, porque esta era persecución farisaica. Es que siempre los fariseos tuvieron encono contra Pablo. Y cuando se convierte, pues ese encono farisaico se llama judaizantes. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy le tienen muy buena voluntad al apóstol Pablo. Es correcto. No lo reconoce. Dice, entonces, pero ahora ese mismo apóstol que había sido un perseguidor, pues resulta que es el mismo que les escribe. Y les escribe para animarlos. Por eso digo, hay muchas razones por las cuales yo acepto con mucha conciencia, y hay razones históricas para pensar que fue Pablo el escritor, porque el lenguaje es eminentemente paulino. Yo no he leído las cartas de Bernabé, ¿verdad? Como para decir, mira, este lenguaje de Bernabé es el mismo de la carta a los hebreos. Porque este es un lenguaje profundísimo,
Usted me va a decir, ¿y qué Bernabé no era profundo? Yo no digo que no, pero no se le olvide que Pablo tenía un lugar eminente en términos de ser el que explicaba el misterio de la piedad. Porque Pablo dijo, a mí no me enseñaron los apóstoles el Evangelio. A Pedro y a Juan y a Santiago, que parecían ser algo, dijo, no me dieron nada. Que se oye muy rudo eso, ¿verdad? Pedro, parecían ser algo, hicieran algo, dice, Dios no acepta apariencias. Oiga, no, de veras que eso es estar con la espada desenvainada. Sí. ¿Por qué? Porque para defender el Evangelio de Jesucristo, Pablo diría, yo paso por encima de Pedro y de Juan y de Santiago. Primero es el Evangelio de Jesucristo, por encima de mi propia vida. ¿Qué manera de entender y de creer este Evangelio de gloria? Entonces dijimos, los están persiguiendo a grado tal que ya muchos hermanos de la región, de esas iglesias, habían dejado de congregarse. Y ahora sí creo que a usted le viene a la mente un texto de la carta a los Hebreos, allá por el 10:25, que les dijo, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que, hermanos, ahí, hermanos mundo, se estaba generalizando la idea de que, bueno, yo ya dejé de ir unos domingos, unos días a la iglesia, a la adoración, pues resulta que pues me voy alejando. Era una manera de irse alejando discretamente, y Pablo les dijo, no dejen vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Por otro lado, no solamente tenemos la persecución, hay un asunto más que golpeaba el alma de los hermanos. ¿Qué cosa? Pues que Jesús no había venido por la iglesia. Porque todos creían, y aquí en los escritos de Pablo, encontramos que él creía que en esos días venía Cristo. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿dónde dice semejante cosa? Bueno, ¿acaso no les dijo a los tesalonicenses que cuando vengan los hermanos con Cristo, que murieron, vienen con Cristo, levantan sus cuerpos, dijo, y nosotros los que quedamos, o sea, los que estamos vivos, no me diga que eso no implica que Pablo creía que el Señor Jesús vendría esos días? Además él dijo, yo quiero ser encontrado vestido. Vestido es el cuerpo. Yo quiero estar en mi cuerpo para cuando Él venga y no desvestido. No quiero que me encuentre muerto. Eran las... ¿Por qué Pablo, siendo tan grande? Porque él dijo, hay cosas que están solo en la potestad del Padre. No nos ha revelado eso, la dejó oculto. Y es muy su derecho soberano. Así es. Entonces, Jesús no había venido por la iglesia. Y dije yo que todos los creyentes de ese tiempo, pues les parecía como si el Señor Jesús se hubiera escondido. Y llegaron a pensar una cuestión, que la fe en Cristo Jesús los había puesto en desventaja. Y yo digo que sería muy cierto si Jesús no fuera lo que dijo ser. Pero por eso Pedro dijo, no, Él está vivo. Es lo que dijo ser. No sé si tengan algún comentario a esta cuestión que estamos viendo, cómo las iglesias en ese tiempo esperaban que Jesús viniera esos días. Sí, yo creo que es muy notorio cuando la iglesia primitiva en aquel tiempo pues vendían todos y todas las cosas la tenían en común, porque deseaban y pensaban que Cristo vendría así como ascendió, también iba a descender rápido. Y a veces se piensa mucho en esas áreas que los cristianos no tenemos que educarnos en las universidades, tener buenas posiciones, porque no estoy hablando en política, yo soy anti... soy apolítico. Sí, soy apolítico, no quiero saber nada de política. Pero sin embargo, en algunos países que he oído que se dice que había cristianos que prohibían a sus hijos
ir a las universidades. En nuestro caso, pues nunca sucedió que yo sepa, Claro pero que en no. otros países sí tengo entendido que ellos pensando que Cristo podría venir en cualquier momento. Puede tardarse todavía 15 años, 30 años, 200, no sabemos, pero hay una esperanza muy segura. Pero de que viene, viene. Viene, así es. Amén. Así es. Pero mira, ahora que estás mencionando cómo esas cosas de que Cristo viene pronto también son utilizadas, es decir, que es una manera de torcer lo que el Señor ha dicho. Vengo pronto, vengo por ustedes. Y si Cristo viene y viene en estos días, ¿para qué yo quiero estudiar, prepararme? Bien decían los predicadores, los viejos predicadores, hay que trabajar como si Cristo tardara 1000 años y hay que estar listos como si viniera ahorita. Así es. Me parece una buena definición, pero fíjate tú, que eso de la esperanza de que Cristo venga hasta en Tesalónica. ¿Por qué? Porque había un hermanito, o yo no sé si varios hermanitos, ¿para qué trabajo si ya Cristo viene? Pues sí, pero almorzaban con un hermano, comían con otro y cenaban con otro. Y le escriben a Pablo y le dice, ese reporte se lo da a Timoteo. Hermano Pablo, ¿qué dice usted? Dijo que el que no trabaje, que no coma. Tan sencillo como eso. Pero tienes mucha razón. Bueno, de hecho no hay que desanimarnos. Puede suceder en este mismo minuto, claro, cuando el Señor venga. Claro. Pero mismo Jesús lo dijo, nadie sabe el día ni la hora. En el estado de Nicaragua, hace poquito, el año pasado, un personaje por ahí reunió cantidades de familia, vendieron todo, casi que regalaron. Estuvieron allá en algún lugar por ciertos días, ya había niños enfermos, tuvo que intervenir la policía, deshacer todo eso porque no vino. O sea, no es de que no va a venir. El asunto aquí, lo importante es que la expectativa, como lo tenía Pablo, nosotros también lo tenemos que tener hasta el día de hoy. Sí. Es algo evidente, es algo fuerte, tiene peso de gloria. Yo creo que muy pronto podrá sonar esa gran trompeta que estamos esperando oír. O sea que podríamos quitarle las palabras de la boca a Pablo, que él decía, en estos días el Señor puede venir. Y nosotros que estamos viviendo hoy 2016, podemos tomar esas palabras y decir, creo que en estos días puede venir el Señor. Así es. O sea, ¿cómo esa frase se convierte en algo intemporal? Es decir, no reducida a un espacio pequeño de tiempo. Hoy puedo decir lo que decía Pablo. Amén. Puede ser que nos encuentre aquí en el programa. Así es. Así es. Ah, sea maravilloso, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, qué interesante punto has marcado, que no se aprovechen las promesas del Señor para, como dijera, pues para establecer puntos de vista muy propios, que nada tienen que ver con los tiempos que solo Dios tiene en su cargo. Amén. ¿Verdad? Así es. Entonces dijimos, y es cuando Pablo, al decirle a los hermanos que estaban ya desertando, por eso note usted, esta carta es una carta encantadora para este tiempo. Bueno, ¿qué carta no es para todos los tiempos? Una riqueza, pero particularmente en este tiempo de deserción, donde por otras razones como de que la interpretación no es literal, Cristo no viene literalmente, sino que es simple y sencillamente un acto simbólico, que es simbólico. La Escritura no nos plantea eso como simbólico. ¿O acaso cuando se fue al cielo fue un hecho simbólico? No, fue un hecho histórico. Entonces, ¿cómo ha de ser su venida? Un hecho histórico. Amén. Cada cosa como es su género y según su especie. Principio bíblico establecido, que así sucedan las cosas. De tal manera entonces que cuando los hermanos querían desertar, el apóstol les escribe y les dice, no, mis hermanos, Cristo es lo mejor que hemos tenido y no puede haber cosa mejor jamás. Es más, creo que me mordí mis palabras cuando digo Cristo es lo mejor que hemos tenido. No, es que no puede haber cosa mejor jamás. No es lo mejor que hemos tenido, es que no puede haber cosa mejor que Cristo. Y entonces Pablo les está diciendo, hermanos, un momento, porque ellos estaban pensando esto.
Fíjese bien la idea. Yo creo que tenemos que regresarnos al judaísmo, porque parece que estamos en desventaja, perseguidos, y Cristo no viene. Y eso entonces cuando Pablo les dice, no, Cristo es superior a todo. Que Pablo habría de decir después en su carta, en la segunda carta a los Corintios, ese hasta dónde no presumió, sino que, ¿por qué no decirlo en buena manera? Él dijo que él tenía mejor posición que la de Moisés. Cuando hace años alguna vez comenté eso, alguien me dijo, pero eso es una barbaridad pensar eso. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo soy representante y administrador de mejor pacto. ¿Cuál pacto, Moisés? ¿Cuál pacto, Pablo? ¿El de Moisés? Porque el pacto de él fue con gloria, pero ese pacto es caducable. Y por lo tanto, yo represento, porque el que hizo este pacto es Cristo, y Moisés es inferior a Cristo. Por consecuencia, yo como representante de este pacto, tengo posición superior a la de Moisés. Interesante, ¿verdad? Ya cuando los judaizantes molestaron tanto, dijo, bueno, entonces vamos a hablar abiertamente. Y ustedes me obligaron, Corintios, que me estoy autoalabando, ustedes me obligaron. Pero necesito dejar claras estas cosas. A mí me fascina la carta que el apóstol escribe a los Corintios. Ahorita estoy en la radio con la segunda carta a los Corintios, que en realidad, pues, hermano, es toda una belleza estratégica, dialéctica, de un hombre que sabe debatir, ¿sí? Y es la segunda carta a los Corintios, el enfrentamiento formal y directo contra los judaizantes que habían hecho su ranchito allí en Corinto y que habían causado que la gente dijera, no pídanle cartas de recomendación a Pablo, a ver si se las trae de Jerusalén. Ellos sabían que a esas alturas no le iban a dar nada. Y Pablo dijo, yo necesito cartas de recomendación. Si ustedes son mis propias letras escritas por el Espíritu, ustedes, señores judaizantes, traen cartas de recomendación. ¿Dónde las tienen? Dijo, en el equipaje. No, pues las que yo digo están en el corazón. Y nosotros somos los que escribimos esas cartas en el Espíritu. Por eso estoy diciendo, es que esto es un enfrentamiento formal con el mundo judaizante que está presionando a los creyentes. Bueno, creo que el tiempo se nos ha venido encima. Y entonces la tesis de Pablo dice, espéreme tantito, Cristo es superior. Y empieza diciendo, pues es superior a los profetas. Empieza diciendo eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por muy grandes que fueran, Isaías, Moisés, en estos postreros días, hermanos de Judea, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién puede tener una mejor posición que la que tiene el Hijo? Por consecuencia, nadie puede traer un mensaje que supere al mensaje del Hijo. Fíjate qué lógica tan preciosa está usando el apóstol Pablo. Yo digo, qué emoción tan gloriosa. Al cual constituyó pues casi nada, heredero de todo, dueño hasta el último tornillo del universo, digo yo. Qué interesante. Entonces, ¿quién es superior a Cristo por amor de Dios? ¿Qué pacto puede ser superior al pacto de Cristo? Tenemos que ser un pueblo que razone estas verdades, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Creo que el tiempo se nos ha terminado. El próximo sábado seguiremos con este mismo tema y yo quiero pedirle a los hermanos, ¿tienen algunas palabras adicionales? Nos quedan todavía unos minutos, hermano Isaí. Bueno, yo creo que la carta a los hebreos es un
una carta maravillosa que no debemos de descuidar. A mí me impresiona el primer capítulo. El primer capítulo habla de quién es Jesucristo. Y no es un ángel. Aquí mismo lo dice que no es un ángel, porque muchos lo quieren catalogar y bajarlo. Y es una guerra contra Cristo en todas las áreas, de todas maneras. Pero el primer capítulo para mí es algo súper importante, siempre lo ha sido, reconociendo que, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué impresionante amar, alabar, glorificar a Jesucristo, y Hebreos lo levanta hasta lo sumo. El que es eterno. Y eternamente. Y tenemos será. vida eterna porque estamos en el que es eterno. ¿Quién más? ¿Cuándo dijo Moisés eso? ¿O el profeta Elías o Isaías? De ninguno. Solo el Hijo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Porque yo soy la verdad y soy la vida. Hermano Edmundo. Sí, solamente para comentar lo siguiente, porque sin duda tal vez alguno de nuestros hermanos tenga la inquietud de seguir conociendo por qué el apóstol Pablo no tuvo esa certeza en el momento en que Cristo iba a venir, ¿verdad? Porque aunque les habla acerca de esa venida en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 51 dice: aquí os digo un misterio, hablando de esas cuestiones de la resurrección y todo eso, mas no habla del tiempo. Entonces nosotros debemos de entender, sí, al apóstol Pablo le fue revelada algo como a nadie acerca de qué es lo que iba a pasar con el creyente, con la iglesia, que iba a ser transformada. En la carta a los tesalonicenses también habla sobre el advenimiento por la iglesia, mas sin embargo no especifica un tiempo, aunque él creía que iba a venir pronto, no habla de un tiempo. Y yo quiero solamente hacerle la aclaración a nuestros hermanos. No se nos olvide que el Señor Jesús dijo: estas cosas solamente están en la potestad del Padre. Así es. Y por otro lado, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces debemos de entender esa diferencia, ese límite, esa línea que marca o distingue una cosa de la otra, para no irnos más allá de la especulación. Pero entonces estás planteando de manera implícita que nadie puede establecer fechas. Exactamente. Ni andar diciendo Cristo viene el año 2018 y Cristo viene. No. Él viene. Así ¿Cuándo? es. No sé. Si estoy muerto me va a resucitar, y si estoy vivo me va a transformar. Así es. Pues yo creo que está presentando la Escritura puntos generales que impiden la especulación. Exactamente. Allí nos vamos a quedar esta mañana, y creo que tenemos, creo que tenemos llamadas, hermana Adriana. Sí, vamos a pasarles, hermano. Y antes de concluir, pues qué gusto, aquí nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, el pastor Edmundo Ramos y el pastor Isaí Ramos, pura eminencia aquí. Así es, aunque gracias lo dude. a Dios. No, claro que sí. Y Dijo es un Pablo, gusto. ¿comenzamos a alabarnos otra vez a nosotros mismos? No, yo lo veo en los términos de que Dios los usa Claro. En su ministerio, en su obra, y verdaderamente este es un gozo, ¿verdad? Que la familia podamos servir al Señor. Y yo le agradezco a Dios por el hermano Isaí, Claro que que sí. Dios le haya dado esa plataforma, Claro que sí. y esperamos que algo mucho más le dé el Señor. Aquí todos los programas, hermano Isaí, siempre le mandan saludos. Gracias, mi hermano. Sí, es famoso. Siempre, hermano. siempre. Muy famoso el hermano. Que Dios los siga bendiciendo. Y recordando que el día de mañana tenemos 2 actividades en nuestra iglesia. Una es a las 11 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde, culto evangelístico. La iglesia El Camino de la Fe está sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente de la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Si usted tiene alguna duda, puede llamarnos al 8-379-9060. Y también recordarle a nuestros
hermanos que nos pueden acompañar los días lunes, miércoles y viernes en el horario aquí en México de 8 a 9 de la mañana en la página www.radioadoración.com. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Y pedirle a nuestro auditorio, a mí me interesa que nos hagan preguntas relacionadas con el tema, por supuesto, claro, ¿verdad? Sí. Para no salirnos de lo que estamos haciendo, sí, porque sería una interrelación muy interesante. Leemos ahora sí las llamadas, hermana. Claro que sí. Nos ha llamado una persona para agradecer por estos programas de radio. Y comenta: Jesús, desde los 6 años hasta que inició su ministerio, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió con él? Pues ahora sí que está dentro de esas cosas en las que si se dice qué hizo, es entrar en especulación. Se dicen muchas cosas, hay escritos, hay supuestos evangelios donde dicen que fue aquí, que hizo milagros. La Escritura no enseña eso. Entonces, ¿qué le parece si nos atenemos a lo que acaba de decir Deuteronomio? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas, hermano. Sí, y también en lo que dice el Evangelio de Lucas, sí, donde dice que el niño crecía, se fortalecía y se hinchía de sabiduría. Gracias por la observación. Crecía en gracia y sabiduría. Crecía en gracia, sí, pero eso no implica el que andaba haciendo. Exacto. Esa es la pequeñísima diferencia. Pero sí, crecía en gracia, en sabiduría y en edad, en estatura. Como todos los niños. Definitivamente, así seguimos. Es. También nuestra hermana Rosa Solís pide por su hermano José Solís, por sanidad, tiene dolor muy fuerte y pide para que Dios supla las necesidades, los médicos. Él tiene problema de diabetes y úlcera. También nuestra hermana Raquel Luna pide oración por ella, por protección y también por sanidad. También ha llamado nuestra hermana Mayra, pide por su matrimonio, por restauración, y ha llamado el hermano Camilo Contreras. Válgame, qué Saluda gusto. al hermano Ramos, al hermano Adrián, al hermano Mundo, y un abrazo para el hermano Isaías. Gracias, mi amor. Felicita el programa y pide hermano, por su hermano Patricio Contreras. Perdón, él está enfermo del corazón, pues para que Dios le ayude, y nos envía un grande abrazo de parte de él, de su familia y también de su esposa. Sí, estimamos mucho al hermano Camilo, en realidad tenemos muy buenos recuerdos de su trato y el tiempo que pudimos convivir. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque nos has hecho bien en tu misericordia. Ahora mira todas estas llamadas, mira a tu pueblo, te rogamos que extiendas tu mano de tal manera, Señor, que los que necesitan sanidad sean tocados por el poder de tu Espíritu. Padre eterno, abre el entendimiento de tus hijos, sana los matrimonios, de tal manera que las cosas se restablezcan en paz. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, bendice a nuestro auditorio. Amén. Amén. Bueno, pues gracias, hermano Isaí. Amén. Gracias a ustedes por recibirnos, recordándole que estamos en el www.radioadoración.com los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí tiempo de Monterrey. Gracias. Magnífico, gracias, hermanos Mundo, muchas gracias. Y hermana Adriana. Pues nos escuchamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Amén. Que Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.